niños de nuestro país recién nacidos que no tienen adultos o no están aptos para criarlos. Los expertos advierten que esos bebés van a sufrir daños irreversibles y sufrirán consecuencias que van a arrastrar durante toda su vida. Esto es solo parte de lo que dice un trabajo publicado por la revista Archivos de Pediatría de Uruguay titulado La violencia invisible, cuyos autores son Fernanda Blasina y Pía Correas, y también el médico pediatra neonatólogo José Luis Díaz Rosselló, quien nos acompaña aquí en estudios. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor? Bien, la ciencia ha podido constatar que estos niños no pueden perder el tiempo de establecer esas redes neuronales, podríamos decirlo de alguna forma. ¿Qué es esa violencia invisible? Bueno, en realidad la violencia es consecuencia de un análisis claro de entre la desproporción en el poder y el daño. Ajá. Siempre fue así. Sí, la desproporción entre una persona y otra. Y bueno, el recién nacido es el más desposeído de todos y las instituciones son las más poderosas. O sea que hay una enorme desproporción. Y el daño es la pérdida de potencial de desarrollo. Cuando uno tiene un embarazo, va todas las semanas a que esa criatura no pierda ni una semana y todas las semanas lo controlan. Y bueno, cuando un niño nace, el tiempo no pasa en tiempo judicial, es en tiempo de desarrollo. El tiempo judicial es el tiempo de un expediente y el tiempo de desarrollo es el tiempo de un individuo que necesita cosas. ¿Y qué tan importante es el tiempo apenas nace ese niño? Y bueno, es el tiempo social. El recién nacido tiene un desarrollo suficiente al nacer para respirar y alimentarse, es decir, cesa la función placentaria. Y a partir de ese momento tiene las condiciones para integrarse a un mundo con una enorme capacidad de seducción, porque el recién nacido es el individuo más atractivo que tiene, en todas las especies animales, pero en la humana tiene una condición especial, y es que atrae a muchos. Es decir, por eso el evento no tiene que ser analizado desde el punto de vista de qué daño produce. Es decir, a nadie se le ocurriría el hijo propio dejarlo 3 o 4 días en espera. Es decir, poner en el banco de suplentes a un jugador de primera jamás se le ocurre a nadie. Es decir, es un individuo que convoca a tantas cosas porque sus necesidades no pueden ser satisfechas si no es por alguien que esté cercano. ¿Qué pasa cuando ese niño no tiene a esa persona cercana? Y bueno, hay situaciones extremas que marcan un poquitito, marcan de alguna manera, porque no puede haber un ensayo que diga a este lo pongo con alguien y a este lo pongo sin nadie y mirar qué pasa con los dos. Eso sería un ensayo científico. Pero hay situaciones que dan y que le han dado mucho a la ciencia moderna, que son, por ejemplo, el más famoso es los 170.000 niños de los orfelinatos de Rumanía, que en diferentes tiempos de estar en el orfelinato fueron, en el momento que cae la dictadura de Ceausescu, en ese momento la internacionalidad de padres voluntarios los llevan a diferentes países. Y bueno, los estudios que se han hecho en Inglaterra y en Canadá muestran que cuanto menor era el tiempo que habían estado en el orfelinato, más chances tenían de ser iguales a los niños similares a ellos, incluso de niños adoptados en Inglaterra o en Canadá, que tenían esa condición de ser criados porque no los había engendrado, pero criados con tiempos de crianza normales. Y el tiempo de crianza normal es que cuando nace lo agarran todos. La única especie en los mamíferos superiores que todos pueden agarrar a la cría son los humanos. ¿Y qué dice el Poder Judicial ante esta? Bueno, hay algunos temas que vale la pena destacar. ¿Qué dice el país? La República, muy claro, la sociedad se expresa a través del Parlamento y el Parlamento dice hagamos todo lo posible para el bienestar de ese recién nacido. Perfecto. O para el bienestar del niño. ¿Y qué hace la República para eso? Ahí está. Y de alguna manera pone un camino procesal que no distingue los tiempos. Es decir, y es razonable que no lo haya hecho, pero hoy en día los tiempos se conocen mejor. Y entonces da plazos para un niño de un día los mismos que puede dar para un niño de 6 meses. Es decir, si un niño de 6 meses es dejado porque los 2 padres fallecen en un accidente, sus tiempos ya de crecimiento y desarrollo social ya están dados. Claro. Pero un recién niño un primer día no. Entonces esa sensibilidad o cronosensibilidad que tenemos quienes trabajamos en el momento de nacer, que sabemos que minutos, horas, días son diferentes, que no es lo mismo un niño de 27 semanas que uno de 28, porque el cerebro crece 1 centímetro por semana en esa época. Tenemos una sensibilidad diferente. Bueno, y eso es lo que la biología tiene que aportar. Lo que pasa es que la ley habla de una cosa de biología que es la biología de engendrar, una biología, y le ha adjudicado toda la fuerza a ese antecedente y no figura en los textos la necesidad de que la biología de criar se exprese. Y es la biología social más importante, porque un individuo en esas condiciones empieza a adquirir sus destrezas y sus capacidades para relacionarse.
Si cuando se dicen, no, vamos a ponerlos, que socializarlo un poco, llevarlo a una guardería. No, cuando ya va a la guardería ya está resocializado. Claro. Es decir, es el niño que tiene la capacidad de ser calmado y a su vez de generar en el otro adulto una conducta casi obsesiva. Claro, mientras que está judicializado ese niño, entonces... Ese niño queda al amparo de gente voluntaria. Como la Fundación Canguro, por ejemplo. Puede ser esa gente, puede ser otra, que va, incluso las familias de acogida, que van a estar un rato con el niño. Pero lo que se ha descrito, y eso tal vez es el concepto que más nos llevó a nosotros a decir vamos a cambiar la cancha, vamos a cambiar el significado de las palabras, es que lo más importante que ocurre es que el adulto, la persona que toma contacto con un recién nacido, tiene, por el solo hecho de entrar en contacto con ese niño que es propio, un cambio en su cerebro que está documentado y que lo hace que en todo el momento posterior de su vida, al ver una imagen de ese y no de otro, su cerebro actúe de manera diferente. Es el cambio de plasticidad del cerebro del adulto que ocurre más rápido. Es la función parental. Como dice, me cambió la cabeza mi hijo. Bueno, sí, no solo te la cambió. Es verdad. Es verdad, se ve, se puede documentar. Entonces, a veces la gente necesita esas documentaciones, que todo el mundo lo sabe. Cuando uno tiene un hijo, sabe perfectamente que le cambió la cabeza. ¿Sí? Pero tenerlo explicado científica y neurológicamente... Una hija mía, al segundo día, me dijo, 2 días, me dice, con el hijo al lado y yo durmiendo al lado de la cama, me dice, papá, si este me hace la mitad de lo que yo te hice, lo mato. Es clarísimo que hay un cambio del cerebro, que ve las cosas diferentes, porque somos así. Y si no hubiéramos sido así, no estaría la especie humana, porque los que sobrevivieron fueron aquellos que fueron cuidados. Claro, ahora tenemos que pensar en esos niños que por H o por B, por cuestiones que tienen que ver a veces con la salud, pero a veces con las condiciones en las que viven sus familias, o no tienen ese apego o lo reciben en un contexto muy difícil. El otro día nos decía en la radio Cristina Lustenberg que del Pereira Rosell salen 20 niños todos los días todas las semanas, a contextos pobres, de los cuales 6 van a contextos de pobreza extrema, es decir, a vivir a casas que no tienen techo o tienen un techo de chapa o de cartón, Claro, que no tienen la piso, familia, pero en una que situación viven en un frío. He compartido, tal vez los últimos 10 años, la sensibilidad de Cristina en este tema, que es enorme, es decir, y que ha tenido de eso una pasión y una vocación muy, muy fuerte en resolverlo. Ella ha contribuido a algo muy importante y creo que vale la pena destacar. De 80 niños que ingresaron en el año 2016 al INAU en forma permanente de recién nacidos, el 98%, es decir, menos uno, todos los demás, figuraba en el carné del embarazo que no era un embarazo intencional, era un embarazo no intencional. Y una de las cosas que ha avanzado muchísimo la medicina y este gobierno la ha implementado es darle las posibilidades a las personas de decidir cuándo se tiene un hijo. Entonces, algunos de los problemas que pasan en esos ambientes críticos es que se tienen los hijos en momentos no deseados o no intencionales, mejor dicho, porque después que se tiene el embarazo siempre se desea, pero la intención no era esa. Y yo creo que una de las políticas más fuertes de impacto sobre este problema que tú me planteas es que las personas tengan sus hijos en los momentos cuya intención es. ¿Por qué? Porque nadie tiene miedo a engendrar. Todo el mundo ve las dificultades en criar. Es decir, el espacio de criar es el espacio que decide. Entonces, cuando una persona no está en condiciones de criar, no desea o no tiene esa intención, bueno, dar esa posibilidad no va a disminuir el número de hijos en el país. Lo que va a hacer, y si lo disminuye, es un problema de decisión de las personas, pero sí lo que va a hacer es que todos nazcan. Mi mayor deseo no es trabajar sobre el tema de disminuir el tiempo de exposición del niño a no tener una familia que lo críe, sino que cada niño que nazca haya tenido la intención de ser criado, porque eso garantiza a la sociedad. Y sobre todo, por supuesto, Cristina Lustenberg acaba de presentar una ley muy importante que es focalizar en la función parental, o sea, que también se ampare los padres. Bueno, esa ley puede ser lo que ayude a... Claro, por supuesto, porque el país tiene que prepararse. Sí. Había el Kasman, que con Filgueira hicieron el libro del panorama social de la infancia en el Uruguay en el año 2000. Una de las cosas que siempre decía y que me parecía central es que en los 5 quintiles, los de menos ingresos y los más de ingresos, el momento más pobre de su vida
para la relativa vinculación de su vida previa y posterior, es cuando tienen un hijo. O sea, que el desamparo que tiene la parentalidad, es decir, que ser padre joven es un desafío que se hace en soledad en este país. Sí, no solo en esos contextos más críticos, las personas que tienen ingresos bajos. Sí, sí. Bueno, con Jaime una vez, Jaime tituló la universidad es el mayor anticonceptivo. ¿Sí? Qué lío que se armó. Bien, ahora, Claro, porque sí, porque se posterga, porque la gente posterga porque no tiene facilidad. Entonces yo quisiera que todos los universitarios cuando quieren tener un hijo lo tengan y que la universidad le haga cursos a distancia. Ese es el punto clave. Es decir, la parentalidad es una función central en el Estado, en el sentido de que tiene que protegerla, no tiene que ejercerla. Las familias ejercen la parentalidad. Ahora, leyendo el artículo del Observador, que sacó 2 en base a este tema, dice, cada año nacen 7.000 bebés en el Hospital Pereira Rosell y estado de vulnerabilidad sufren el 43%. Luego dicen que el 91% de los casos lo pueden solucionar con un equipo de salud mental y asistentes sociales, pero queda un 9% restante. Estos son 179 niños que quedan judicializados, como decíamos. Por un lado está este tema, y por otro lado tenemos una cantidad de personas que están en una lista de espera eterna para adoptar niños, donde la mayoría además quieren estos recién nacidos, prefieren agarrarlos y criarlos de niños. De recién nacidos. De recién nacidos. Y Beatriz Escarone, que es la directora del Departamento de Adopciones del INAU, ha reiterado varias veces que ese es uno de los problemas, que no a todos les pueden dar una respuesta, que es muy lento y que lo que falta son técnicos. No. Yo discrepo. Usted no lo ve así. A mí nunca no me evaluó ningún técnico para ser padre. Yo decidí ser padre y no hay nadie que me preguntara por qué querés ser padre. Yo creo que acá hay una sobredimensión de la duda del poder patógeno de un padre adoptivo. Creo que ahí es han asumido que los que se inscriben en la lista tienen una condición patológica que puede perturbar ese niño. Y en eso es un tema que me resulta difícil de manejar, pero creo que ahí hay una manera de pensar diferente. Yo creo que una persona que se inscribe para querer adoptar es un uruguayo igual a cualquiera de todos los que habitan el planeta que está dispuesto a tener. La película The Lion, la película, hubo 2 padres que decidieron, Nicole Kidman lo interpretaba, que decidieron que como había muchos niños que no tenían con qué, ellos no iban a tener hijos porque preferían tener los que ya estaban disponibles. O sea, esa condición... Pero además alguien que se anota y que es consciente que tiene que pasar por una cantidad de exámenes impresionantes. Ahí ya tiene en realidad un seguimiento, no es que le dan el niño a cualquiera, uno presenta su situación. No quisiera un debate, yo creo que esto es un tema para debate, pero lo que pasa es que a veces los debates no se dan públicos y no daría un debate en forma de monólogo. Pero yo creo que ahí hay un error de apreciación. Lo que sí sé es que estamos centrando en los padres y no centrando en los recién nacidos. A mí me parece que es clarísimo que acá hay un sujeto de derecho, al punto que hemos llevado esto a inventar una figura. Es decir, hay defensores de oficio, hay defensores y excelentes defensores de oficio en el Poder Judicial con los cuales hemos hablado, pero que trabajan de una manera que de vez en cuando le llega un expediente a un recién nacido y trabajan realmente sobre un expediente. Yo he tenido conversaciones, y bueno, el ministro Cavalli me acompaña mucho en esto porque estamos viendo una estrategia de procesal para disminuir los tiempos o eventualmente eliminarlos, porque si se empezara antes de nacer, el niño nace y ya tiene asignado. Bueno, eso, no se puede hacer de ese seguimiento para decir, bueno, esta persona está preparada y en condiciones Pero bueno, lo que pasa es que eso implica un cambio de mentalidad. Porque la medicina mira el fenómeno de cuánto aumenta de peso, cuánto baja de peso, y no mira el tema de cómo va a ser criado. Es decir, yo, sinceramente, la conducta antenatal, discutir cómo se va a criar al niño no está en la agenda. ¿En el mundo cuál es la situación? Bueno, hay diferentes maneras en el mundo de la adopción y todo eso. Yo no daría para analizarlo. Hay lugares donde la adopción se hace por contratos personales. En nuestro país se decidió, afortunadamente y con mucha discusión, que tenía que ser a través del mecanismo del Estado y es una manera. Lo que no inhibe de que lo que yo iba a decir es que debe ser defendido el derecho de ser recién nacido como sujeto de derecho. Y eso me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en esa figura, si usted es defensora de oficio y yo le digo, venga, que nació un bebé, y se lo pongo en brazos, usted lo va a defender diferente que si este niño es un expediente donde viene la madre y viene el INAU y le dice esto. Yo necesito a alguien que entienda que ese niño no puede esperar
ni un día más y que ya estamos atrasados 9 meses en tomar la decisión. Claro, que esas personas que están en esa lista de espera, ya es lo que dice, Entonces, nació y ya puedan tener contacto el con ese ombudsman niño. para el recién nacido, el defensor de oficio, lo que ustedes quieran, es una necesidad que este país tiene para jerarquizar al individuo como sujeto de derecho. Y si Aunque la jueza decida con el bebé en brazos, ¿no? Claro, Sí. sí. Ella no lo aguanta, se lo va a dar a la familia, no va a mirar mucho a quién. Ese recién nacido, vamos a explicar a la gente hasta dónde pueden llegar esas consecuencias, hasta dónde puede llegar a condicionar su vida como adulto. Una situación es la siguiente. Nada en materia humana es una regla fija. Hay una gran diversidad. Lo que nosotros sabemos es que con mayor frecuencia los niños que pasan más días sin tener un cuidado parental que genere en el adulto la conducta parental, que eso es para toda la vida, ¿no? Sí. Nace un niño, nace una madre, o un padre, un abuelo, un tío. Sí, esa gente cambia con respecto al niño. Ese periodo de espera tiene consecuencias. Uno sería trágico y dramático poner acá arriba y decir que después de 6 meses en los huérfanos de Ceausescu, en los orfanatos de Ceausescu, hay personas que a los 22 años llegan con una tasa muy alta de conductas que le impiden la educación, le impiden el integro, que son más aptas para el ingreso a la droga. ¿Por qué? Porque eso ocurre en una cantidad. Hay otros que pueden ser muy plásticos y tolerarlo, pero a nadie se le ocurre jugar con si el trauma es chico o el trauma es grande, cuando se puede evitar el trauma. Claro, ese es el punto. A mí me parece que ese es el centro. A mí me dicen, bueno, ¿y si esperamos 3 días? Si esperamos 2... Bueno, pero si es necesario hacerlo, yo creo que... Bueno, pero es lo que pasa. Pero lo que pasa no debería pasar. Entonces, acá la posición es la posición, digamos, principista. Si lo podemos evitar, ¿por qué lo vamos a dejar? Entonces, trajimos esto y dijimos, era invisible, claro. Es invisible porque hay una tolerancia. Claro. Y bueno, hagámoslo, pongámonos todos intolerantes a eso y es probable que cambie. Bien. Acá estamos para visibilizarlo. Sí, tal cual. José Luis Díaz Rosselló, muchísimas gracias por Me encantó acompañarnos. la corbata, doctor, ¿eh? Me encantó la corbata del doctor. Y bueno, es temática, son los niños del mundo. Siempre marca tendencia el doctor. Muy bien. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana.